Mi nombre es Luis Alfonso Herray López, soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional y en el día de hoy estaremos resolviendo el ejercicio 59 del capítulo 10 del libro de Ciencia, octava edición. Para resolver este ejercicio utilizaremos los 7 pasos enunciados en el libro, cual son el enunciado, el esquema, las suposiciones y aproximaciones, leyes físicas, propiedades, cálculos y análisis de resultados. Tenemos el enunciado, el cual nos dice determinar la energía destruida asociada a cada uno de los procesos del ciclo Rankine descritos en el problema del capítulo 10-16, asumiendo que la temperatura de la fuente es de 1500 Kelvin y la temperatura del sumidero es de 290. Considere una planta de vapor que funciona con ciclo Rankine ideal de 210 megavatios. El vapor entra a la turbina a 10 megapascales y a una temperatura de 500 grados centígrados, la cual es enfriada y pasa al condensador a una presión de 10 kilopascales. El esquema: tenemos temperatura versus S, el cual de 1 a 2 es isentrópico y de 3 a 4 es isentrópico también. Tenemos que las presiones van a ser iguales en el estado 2 y en el estado 3. Lo mismo va a ser la presión para el estado 4 y el estado 1, dado que no hay compresión ni expansión generado por el condensador ni por la caldera. Las suposiciones y aproximaciones: condiciones estacionarias, temperatura ambiente de 290 Kelvin y los cambios de energía cinética y potencial son despreciables. Las leyes físicas: el calor de entrada va a ser igual a la diferencia de entalpías del estado 3 y el estado 2, y el calor de salida va a ser igual a la diferencia de entalpías del estado 4 menos el estado 1. La exergía destruida de los estados depende de las diferencias de las entropías más la suma del calor de salida sobre la temperatura del sumidero menos el calor de entrada sobre la temperatura de la fuente. Las propiedades: utilizaremos las tablas, en este caso, para resolver este ejercicio. No utilizaremos SIS, dado que no tenemos necesidades de... Los datos son el ejercicio es muy sencillo y no requiere del programa. Sí se puede hacer por IS, pero de momento lo utilizaremos por tablas. Como S1 y S2 son iguales porque son isentrópicos, dependen de líquido saturado a una presión de 10 kilopascales. Lo mismo pasa para las diferencias, para las entropías S3 y S4 a 10 megapascales y a 500 grados centígrados. H1 depende de HF, que es líquido saturado, a 10 kilopascales. Acá también tendremos en cuenta el volumen específico de este líquido a esa presión para encontrar el trabajo de la bomba. Dado que en estado 2 no conocemos una temperatura, solamente la presión, que son 10 megapascales, podemos relacionar la entalpía de H1 más el trabajo de la bomba y eso nos daría la entalpía H2. H3 depende de 10 megapascales y 500 grados centígrados. Como H4 depende de HF, de la entalpía del líquido saturado, más la entalpía de HFG, que sería del líquido saturado más gas, por una calidad. Esa calidad depende de la entropía S4, que viene siendo la misma de S3, menos la entropía de líquido saturado sobre la entropía de FG. El calor de entrada va a ser la diferencia de la entropía, como lo había mencionado anteriormente, de H3 menos H2. Y el calor de salida de H4 menos H1. Bueno, teniendo estos datos, ahora pasaremos a calcular las exergías destruidas en el sistema 2-3, donde tenemos que la temperatura inicial son de 290
Y el cambio de las entropías S3 menos S2 menos la temperatura de entrada sobre la temperatura de la fuente nos da que es igual a 1112.4 kJ/kg. La energía destruida del estado 1 a 4 va a ser igual a la temperatura del ambiente por la diferencia de entropías S1 menos S4 más el calor que sale sobre la temperatura del sumidero, y eso nos da 172.33 kg. Los estados 1, 2 y 3 y 4 van a ser igual a 0, dado que no realizan intercambio de calor y son isentrópicos. Por ese mismo motivo no tiene sentido que se haga esa. Como son isentrópicos, son iguales, entonces el estado S1 y S2 daría la resta daría 0. Lo mismo pasaría como S3 y S4, son iguales, no haría. Y como no hay intercambio de calor con el medio, sería 0 también. Entonces, tenemos que en el análisis de resultados nos queda que efectivamente que el resultado concuerda más o menos una aproximación de 0.4 y el otro de 0.33. Entonces comprobamos que efectivamente los resultados son acordes, que el estado de S1, el estado de 1 a 2 es igual a 0, de 2 a 3 es igual a 1112 kJ/kg, y el estado de 3 a 4 es igual a 0 por ser isentrópicos, y el estado de 1 a 4 va a ser igual a 172,33 kJ/kg. Muchas gracias.